Listo. Excelente día, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos nuestra sesión número 4, que es adaptación al cambio climático, con un título un poquito sugerente desde mi perspectiva, pero es desde nuestra perspectiva, desde tu perspectiva. Entonces, esta perspectiva es ligeramente compleja porque como ustedes han observado en sus actividades, han estado unificando criterios de manera muy positiva y han logrado coincidir en las definiciones. Una de las definiciones, por ejemplo, es la que está asociada a la palabra cambio climático. De acuerdo al IPCC, el cambio climático se define como el aumento de la temperatura del aire de la atmósfera a nivel planetario derivado del aumento en la concentración de gases y compuestos de efecto invernadero. Bajo ese contexto, como vimos el otro día, todas nuestras actividades están generando emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Gases como el dióxido de carbono, que tiene un potencial de calentamiento global de 1 unidad, o bien el metano, que surge del cultivo extensivo de arroz y de otras gramíneas, y aparte la ganadería extensiva. Y entonces el metano tiene un potencial de calentamiento global de 28 unidades. Y tenemos al óxido nitroso, que ese tiene un potencial de calentamiento global de 298 unidades y que de forma natural se emite con procesos asociados a pirólisis y actividades volcánicas. Entonces, cada vez que hay incendios forestales, que se llega a cierta temperatura, se emite dióxido de azufre. Pero tenemos compuestos que son muy particulares, como los que en su momento describió Mario Molina. Uno de esos compuestos son los fluorofluorocarburos, halofluorocarburos, y hay otro que es un refrigerante muy poderoso que se llama hexafluoruro de azufre. El gas halón, por ejemplo, que se utilizaba en los extintores, tiene ciertas características porque es un es uno de los halogenuros que tienen diferentes comportamientos. Los perfluorocarburos que se emitían, que eran aerosoles que se utilizaban para las pinturas, las lacas del cabello, algunos barnices que estaban en aerosol, prácticamente rompen el enlace del ozono, que es una molécula, es, es, es el oxígeno unido con tres moléculas, y a los perfluorocarburos, a los fluorocarburos, les gusta romper esa molécula del ozono y lo reducen de O3 a O2, es decir, que se presenta esta molécula con tres uniones de oxígeno y al romper una de las uniones queda en O2. El ozono es un superoxidante. Lo estamos produciendo con procesos de combustión incompleta en vehículos automotores, en el consumo de gas avión, de turbocina y otros elementos muy particulares, pero también estamos utilizando ozonificadores para asear espacios en hospitales y en casa. Y entonces estamos generando ozono a nivel de la troposfera, que es la capa adyacente a la biosfera, a la Tierra, lo que conocemos, y tiene 20 kilómetros de espesor. Y el ozono se debe de producir y se debe de mantener en la mesósfera, en la capa intermedia, es decir, nuestra atmósfera tiene 5 capas
Y en la meso, que es como el jamón del sándwich, ahí es donde tiene que estar el ozono y no en la troposfera, porque nos genera diferentes complicaciones. Entonces, el cambio climático, de acuerdo al IPCC, pues es el aumento en la temperatura del aire, de la atmósfera, de todo el planeta. Recordarán que en la sesión anterior vimos un video de la NASA donde se ve cómo va aumentando la concentración de dióxido de carbono en todo el planeta y esto da por consiguiente que aumente la temperatura del aire a nivel planetario. Entonces, el cambio climático es eso. Y curiosamente, la atmósfera ha llevado un proceso de 4.600 millones de años, que lo habíamos mencionado, y que curiosamente ese proceso se ve interrumpido porque la atmósfera todos los días se reconfigura. Todos los días hay aportaciones de CO2 y todos los días la vegetación que existe en todo el planeta a través de la fotosíntesis retira esos excedentes de CO2 y los integra en sus estructuras, en las ramas, en las hojas, en las flores, en los frutos, y entonces se va ciclando ese carbono. Y el océano, a través de las algas y a través del movimiento de las olas, también toma concentraciones de CO2 y las va absorbiendo. Entonces, ese equilibrio natural se rompe cuando empezamos a deforestar, a hacer incendios forestales descontrolados, cuando quemamos gasolina o gas avión, cuando quemamos gas o combustóleo o carbón para producir energía. Y entonces ese desbalance prácticamente ya tiene más de 1 trillón de toneladas de CO2 adicionales en la atmósfera. Y curioso, porque el CO2 es el gas con el menor potencial de calentamiento global. Les digo que es de una unidad, pero ya hay un desbalance. Acumulamos ya en la atmósfera más de 1 trillón de toneladas. Y les decía que la concentración cambió de niveles en las glaciaciones, que los picos máximos fueron de 290 partes por millón en volumen y estamos registrando 430 partes por millón en volumen en estas fechas. Entonces, ahí es donde el cambio climático realmente importa y se puede apreciar que el CO2, que es un gas con el menor potencial de calentamiento global, es un gas que nosotros producimos de manera constante y por eso la atmósfera tiene esa dinámica tan increíble. Es una dinámica que prácticamente rebasa lo imaginado. Ahora bien, hay un elemento que en el cambio climático que se debe de considerar, la vulnerabilidad. ¿Por qué somos vulnerables? Por ejemplo, en estos días acaba de aumentar la temperatura en Francia, la temperatura del aire a más de 40 grados centígrados. Y si bien el verano es una temporada de calor, pues este verano en Francia ya se salió de lo normal. Es un verano atípico y con temperaturas de más de 40 grados centígrados y además con menor cantidad de agua potable disponible para las personas. Y dice uno, pero, o sea, si se está calentando tanto el territorio, ¿por qué está aumentando el nivel del mar? Bueno, pues el nivel del mar está aumentando porque los polos, tanto el polo norte como el polo sur, se están descongelando. En México teníamos un glaciar. ¿Se imaginan un glaciar en México? Sí, es curioso, pero teníamos un glaciar en el Iztaccíhuatl. Y ese glaciar, que se llama Ayoloco, se terminó de derretir en el 2018. La UNAM colocó una placa que dice, aquí
estaba el glaciar Ayoloco y nosotros vimos lo que estaba pasando y no hicimos nada para detener el derretimiento del glaciar. Y pues así se van acabando los glaciares en todo el planeta. Y entonces, al tener derretida el agua de los glaciares, pues aumenta el nivel del mar. Hay algunos lugares que ya están teniendo incrementos del nivel de mar bastante significativos. Hay una zona de islas en el Pacífico mexicano, en el Pacífico hacia la parte de Australia, donde las islas están desapareciendo y prácticamente a las poblaciones de esas islas se les ha invitado a mudarse a Nueva Zelanda, Australia o a otros lugares cerca, pero pues eh, están desapareciendo. Y aquí en Tabasco, pues está ocurriendo lo mismo. El nivel del mar dejó ya sin playa algunos lugares como Paraíso, que curioso se llama Paraíso, y ha promovido el desplazamiento de más de 10,000 personas porque pues ya no hay playa y el nivel del mar ya se comió las casas. Entonces, por eso somos vulnerables, porque construimos en ciertos lugares de alto riesgo. Y además, al hacer más calor, el aire caliente que toca a la vegetación, que toca nuestra piel, promueve algo que se llama evapotranspiración, es decir, que sudemos. Y el sudor lo rápidamente pasa de ser líquido a ser gaseoso. Y el vapor de agua resulta que es un gas de efecto invernadero. Es rarísimo decir eso, pero el vapor de agua es un gas de efecto invernadero y al tener lugares con mayor deshidratación, con mayor evapotranspiración, pues tenemos más agua disponible para eventos hidrometeorológicos extremos. ¿A qué me refiero con esto? A lluvias torrenciales o granizadas atípicas. En este año, en Puebla, hace unos días, granizó muy fuerte y aumentó más o menos 30 centímetros la capa de granizo. Y en Coajimalpa, en la Ciudad de México, hace unas semanas igual granizó y ahí la capa de granizo que se formó fue de 50 centímetros. Es decir, que esa agua que estaba en forma de vapor se condensó con temperaturas muy frías y se precipitó en forma de granizo. Entonces, ahorita en el Pacífico y en el Golfo de México tenemos una gran cantidad de vapor de agua que si ustedes han observado los reportes meteorológicos, reportan lluvias torrenciales y ciclónicas de manera recurrente. Y somos muy vulnerables porque nuestro desarrollo ha invadido áreas como el cauce de los ríos o las laderas de los cerros. El Valle de México, en la zona metropolitana del Valle de México, es el ejemplo más increíble porque eso eran varios lagos que fueron drenados por capricho para construir una ciudad. Y la ciudad, pues por eso se inunda y se inunda tremendo. Y la parte más contradictoria es que la Ciudad de México es una cuenca de tipo endorreica, es decir, que no tiene salida natural hacia el mar o o hacia ríos. Y se han generado salidas artificiales que se saturan, pero cada vez que nosotros necesitamos lavar trastes, lavar el auto, bañarnos, el 70% del agua que consumimos en la zona metropolitana del Valle de México es de pozos. Y entonces
se generan hundimientos. Y ese hundimiento lo tiene reportado la NASA como el promedio de 18 centímetros al año para la zona metropolitana del Valle de México. En promedio. Eso quiere decir que en unos lugares se hunde más y en otros casi nada. Pero ese es el promedio. Y a eso somos vulnerables, a romper los ciclos naturales y en particular el hidrológico que genera esta parte de las lluvias torrenciales y los eventos hidro, ahí el agua, hidrometeorológicos. Por eso la importancia y por eso entender que para podernos desarrollar necesitamos conocer a los ecosistemas y el comportamiento del agua en los ecosistemas. Tenemos aquí un ejemplo de las ballenas. Más o menos a lo largo de 3 décadas se dio una lucha porque las ballenas eran cazadas sistemáticamente, pero de manera intensa. Y eso puso a este organismo al borde de la extinción. A través de convenios internacionales y de argucias legales, las ballenas prácticamente se están recuperando de esa merma. Y ahorita el turismo ha dejado mucho más recursos, mucho más fondos que lo que dejaba vender su carne. Entonces, el no entender el papel de un organismo en la naturaleza también influye. ¿Por qué? Porque las ballenas, durante su proceso de alimentación, reproducción y todo eso, aporta una cantidad impresionante de nutrientes. Y si falta la ballena, la vida en los mares puede colapsar. Y de ahí la importancia, ¿sí? Entonces, nosotros estamos ahorita en un periodo de adaptación. Es decir, necesitamos identificar actividades comunes, pero de estas actividades comunes necesitamos desarrollarnos con responsabilidad. Es decir, si yo antes lavaba el auto con la manguera a presión, pues acostumbrarme a usar un paño mojado y una cubeta con agua en lugar de tirar 200 litros de agua. Hay personas que tienen acceso a una tina o en casa y es bonito tener una tina en casa, pero medir el consumo de agua que necesita la tina para darnos ese lujo, pues implica muchas cosas. Hay personas en el mundo que prácticamente tienen que caminar casi 2 o 10 kilómetros para conseguir una cubeta con agua. Entonces, sí podemos identificar de qué manera estamos gastando mal los recursos o de qué manera podemos nosotros cambiar las perspectivas. Por eso tenemos que identificar actividades comunes como el trabajo, pero dentro de nuestro trabajo podemos optimizar muchas cosas. Hace tiempo se nos pidió que hiciéramos un programa de sustentabilidad empresarial para un equipo de filmación y nos presentamos con el estudio y realizamos un inventario de sus emisiones a partir de cuánto combustible gastan, cuánta luz gastan, porque también el combustible lo tenían que gastar en las plantas de generación eléctrica que instalan afuera de los predios o de las locaciones para la iluminación y todo esto, las cocinas móviles y todo lo demás. Pero donde nos dimos cuenta que había un desperdicio exagerado era
durante ponerles a todos los actores y a todo el equipo de filmación los alimentos y el agua, porque se gastaban cerca de 2,000 botellas de agua y además 2,000 botellas de cafecito, y la cantidad de plásticos y empaques que se utilizaban en el set era demasiado. Y entonces analizamos con ellos en conjunto, a través del diálogo, si estaban dispuestos a tomar agua de garrafón y utilizar un vaso de cristal o un vaso de plástico, pero un vaso de plástico que pudiéramos lavar y poner a disposición. Y empezaron algunos, sobre todo los que son exclusivos, decían, no, es que tengo que ir hasta allá. Y entonces lo que se hizo fue que se le podía mandar su comida al tráiler para que no tuviera que convivir con las demás gentes, y aceptó el cambio y dijo, bueno, se me hace que el comer con cubiertos es mucho más cómodo que en desechables. Sin duda alguna, para mí es mucho mejor. Y cuando empezaron a convivir con el staff y con muchas cosas, se hicieron cambios en horarios y todo esto, y nos ahorramos 15,000 botellas de plástico de agua, y nos ahorramos muchísimos platos y vasos desechables y todo lo desechable que se puedan imaginar. Y de repente el set tuvo una ganancia neta, porque ya no estaba gastando en presentaciones individuales, y además comían algo fresco, que fue lo que más les gustó, que podían tener menús adecuados, completamente vegetarianos en algunos casos, y, y perfectos, porque estaban preparados al momento. Y entonces esas actividades comunes pero diferenciadas nos permitió acercarnos a un área productiva completamente diferente, y ese se replicó en un comedor, en otra empresa, y luego en una farmacéutica, donde las personas ya no tuvieron que llevar eh, sus toppers desde casa con la comida, y ya se les preparaba una dieta mejor. Entonces hubo eh, para muchas personas mejoras notorias en su salud, en su rendimiento, y bajaron de peso. Y entonces eso es bastante bueno. Y esas son parte de las actividades que llevamos día a día. Son comunes, pero las podemos diferenciar. Y entonces, todo esto parte de los inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Ustedes ya han estado haciendo esta actividad, y que creen que hay factores de emisión que van cambiando. Entonces, ahorita el factor de emisión para electricidad, ¿sí? La electricidad que consumimos tiene un factor de emisión, y que está en la página de la Semarnat, y dice factor de emisión de la electricidad. Siempre nos dan como referencia para los inventarios el factor de emisión del año anterior, porque del año en curso todavía no se calcula. Entonces tenemos que utilizar siempre el año anterior. Y hay otros factores que están en la página de DEFRA Emission Factors, que nos permiten visualizar los factores de emisión de casi todos los combustibles del mundo. Es momento de entrarle de lleno a las energías renovables, pero también analizar si las necesitamos o no tanto. Es decir, es momento de hacer una reflexión dentro del camino. Es bueno tomar pausas para tomar aire y seguir con más fuerza. Por ejemplo, muchos científicos se están preparando para la extinción masiva de especies vegetales a través de bancos de germoplasma, pero no todos los países tienen las condiciones, porque cuando el germoplasma vegetal surge, le tienen unas horas para guardarlo, y si no se guardan esas horas adecuadamente, entonces las semillas y su cigoto,
su embrión en desarrollo, se echan a perder. Y entonces hay mucha escasez técnica y de capacidades para poder desarrollar con tiento, con detenimiento, estos bancos de germoplasma. Y no solo para los vegetales, sino también para los tejidos animales, porque ahorita muchos de los organismos están vulnerables. ¿Por qué? Porque hemos perdido el 70% de la biomasa natural en cuanto a términos de fauna y de flora, pues se ha perdido también bastante. Es decir, por ejemplo, la flora fanerogámica de la Ciudad de México, que tenía que tener 600 especies, se ha reducido a 40 y la mayoría de las especies son introducidas. Entonces, para eso es bien importante replantear nuestro desarrollo a través de la educación ambiental. Y esta educación ambiental es parte integral de la adaptación, es la parte medular. Aquí estamos viendo rápidamente un ejemplo con el incremento de la temperatura del planeta. ¿Cómo afecta esto? El Centro de Investigación Ambiental del Smithsonian pues ha venido monitoreando la distribución de los ecosistemas y el daño que presentan con el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero y con el aumento en la concentración atípica de la temperatura. Por ejemplo, el bosque, a partir de 500 partes por millón en volumen de la concentración de CO2, puede empezar a asfixiarse, a tener un decline, que fue lo que mencionábamos el otro día. Y entonces, si la vegetación se empieza a asfixiar por el aumento en la concentración de CO2, ¿qué le va a pasar a todos los organismos que dependen de él, como los hongos, como todo el sotobosque? El sotobosque son todas las herbáceas y arbustos que crecen bajo el dosel del bosque. Y se ha visto una reducción dramática en las especies del sotobosque. En México, por ejemplo, el mono araña, que vive en el dosel del bosque, cuando sube la temperatura del aire, no se puede quitar el abrigo de piel que tiene y le vienen golpes de calor. Y entonces los monos caen con golpes de calor, pero al caer de 20 metros, prácticamente se mueren. Entonces se han encontrado manadas, es decir, varios individuos de una misma población que han sido completamente eh, expuestos a estos golpes de calor y toda la manada está muerta. Y los árboles pues presentan cambios fisiológicos muy importantes y la ventaja de los árboles es que como son estructuras permanentes que no se mueven cuando vamos a medir, se puede realizar investigación de corto, mediano y largo plazo y podemos observar con detenimiento qué es lo que está pasando. Entonces, la vegetación es uno de los elementos más importantes para poder medir los efectos del cambio climático y para poder analizar cómo se están adaptando las diferentes coberturas vegetales a estos cambios climáticos. Es decir, los ecosistemas están respondiendo a un estímulo completamente adverso al que no estaban preparados. Nadie les dijo que iba a aumentar más la concentración de dióxido de carbono. Y entonces, ese tipo de cuestiones, pues hay que trabajarlas muy de cerca y son parte de, de las respuestas naturales que se tienen para el aumento en la concentración de gases y compuestos de efecto invernadero. Y entonces, pues necesitamos formar más personas que puedan evaluar las respuestas del ecosistema. En el contexto de la mitigación,
pues ahí tenemos que desarrollar trabajo colaborativo a diferentes niveles. En este sentido, ustedes a través de sus actividades han logrado desarrollar propuestas desde la parte de descripción del fenómeno hasta identificación de posibles alternativas para disminuir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, es decir, a través de la colaboración con diferentes perfiles, diferentes áreas, ustedes están identificando acciones que una vez que se implementan pueden mitigar el incremento de la concentración de compuestos y gases de efecto invernadero. Es decir, por ejemplo, si ustedes identificaron que pueden utilizar una bicicleta para desplazarse en recorridos cortos, hacer ejercicio, apagar todos los vampiros de los aparatos electrodomésticos que tenemos en casa, compartir el auto, cocinar pues una vez a la semana para tener todo el alimento, en fin, diferentes estrategias, por eso es a diferentes niveles, pues prácticamente empiezan a ver un ahorro en sus emisiones, y curioso porque el ahorro en las emisiones también está asociado a un ahorro económico. Es decir, mientras menos emito, más ahorro. Mientras más camino, es mejor para mi salud. Y entonces tenemos respuestas que van de lo personal, pero una vez que que esas respuestas personales logran hacer la diferencia notoria en su círculo de más cercano, pues entonces empieza a haber cambios. Y esos cambios pues van de lo personal a lo nacional e inclusive a lo internacional. Es decir, sí, en la medida que nosotros nos demos la oportunidad de ver eso, pues vamos a avanzar. Por eso se diseñaron los objetivos del desarrollo sostenible, con retos comunes. Muchos de de los objetivos no se van a lograr porque las condiciones socioeconómicas no son iguales, es decir, el piso no es parejo para todas las personas y para todas las naciones. Entonces, si no hay un piso parejo, es decir, un inicio de cual partan en iguales condiciones, pues es muy difícil alcanzar los retos y esos objetivos que se plantean como desarrollo sostenible. Por ejemplo, uno de los objetivos que es reducción de la pobreza, pues vemos a Sudán, Palestina y otros lugares que prácticamente eh, no hay reducción de la pobreza, ¿no? Eh, salud digna, eh, agua potable, pues tampoco. Entonces, a veces, dentro de las generalidades que logramos construir, n- no podemos aplicarla a todos lados, no porque no queramos, sino porque las condiciones son disímiles. Y eso lo tenemos que entender para poder avanzar, porque una vez entendiendo esto, atendiendo las cosas más básicas, podemos avanzar. Entonces es momento de integrar eh, diferentes profesionistas con toda su área del conocimiento y compartirlo en forma de comunicación asertiva, bien dirigida, para que el público en general, independientemente de la edad y de todas las tradiciones que tenga, pueda darse cuenta de que el conocimiento bien llevado nos permite mitigar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y nos puede ayudar a frenar este calentamiento global. También hay un quehacer gubernamental y ese quehacer gubernamental, pues es necesario tener políticos preparados, pero ya preparados dentro de esta área ambiental, con todos los argumentos, con todos los requerimientos, con tecnología, bien estructurados. Y si no pasan los cursos, pues no los podemos dejar con una responsabilidad tan grande. Gobernar o dirigir un país
no puede ser eh, tomado con decisiones sobre las rodillas. Tienen que ser soluciones de corto, mediano, largo plazo, bien fundamentadas. Entonces, los gobiernos, algunos gobiernos se están preparando, pero otros todavía están muy lejos de entender la importancia de estos procesos. El IPCC plantea de manera muy genérica algo así. A grosso modo, tiene que ver con lo que estamos dispuestos a cambiar. Soy José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, la doctora María Virginia Sillas Moreno. Y pues abrimos un espacio para que ustedes nos digan desde su perspectiva qué podrían cambiar para mejorar las condiciones actuales. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Vicky. Gracias, doctor. Hola, Feli, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? También bien. Oye, a ti, desde tu perspectiva, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Qué has Em, encontrado? Creo que más que nada, desde mi perspectiva, creo que hay un aspecto clave en el que las acciones que cada quien puede realizar realmente tengan un impacto y va más allá que básicamente es necesaria la educación ambiental. Creo que la educación ambiental debería ser algo que desde que estás en kinder en la primaria sea un tema que se vaya desarrollando, porque es algo que si tú entiendes o que tú amas, por ejemplo, la naturaleza, es algo que vas a cuidar. Y si no entendemos muchas veces como de que el tirar la basura en la calle no significa que la basura va a desaparecer, sino todos los problemas que conlleva esa simple acción o el de no apagar la luz cuando no estás en casa. Creo que todas esas acciones pueden llevar realmente a un cambio y sobre todo que el mismo pueblo exija, ¿no?, a las autoridades que realmente hagan lo que dicen que pretenden hacer. Eso, excelente, excelente reflexión, Feli. Fíjate que tienes mucha razón y es donde podemos incidir. Este curso, que es el impacto del cambio climático, no puede cambiar de manera directa si uno no lo empieza a analizar poco a poquito con las noticias del día a día, con los eventos de los, de lluvias y todo esto y de la pérdida de la biodiversidad. Y es uno de los indicadores. Las abejas, que son los polinizadores por excelencia, eh, en un estudio que se llama La muerte masiva de los insectos, nos muestran que una parcela de 1 hectárea en Europa eh, les genera la presencia de las abejas un ahorro de 1 millón de euros por polinizar a las manzanas. Imagínate, porque dicen, vamos a aislar las manzanas
y las vamos a polinizar a mano una por una. Y dos personas las empiezan a polinizar y van sacando el gasto que genera el mantener a dos personas para polinizar y se les acaba la temporada de polinización y solo lograron polinizar 200 manzanos. Y en una hectárea pues hay más de 1100 manzanos, entonces imagínate. Y entonces dicen, no, pues gastamos tanto y las manzanas no salieron bonitas. Es decir, aparte de que las tuvieron que pagar, las manzanas salieron feas. Y cuando las abejas polinizaron las manzanas, se les hizo un estudio nutricional y vieron que tenían mejores nutrientes las manzanas que fueron polinizadas por abejas que las que fueron polinizadas por humanos. Y tuvieron un lote testigo que ahí no entró ni abejas ni humanos y vieron que comparativamente tampoco las manzanas que no eran polinizadas tenían esos nutrientes. Eso quiere decir que las abejas, además de seleccionar el tipo de polen, permiten que haya mejores nutrientes en la manzana porque van a dar origen a una nueva vida y las semillas son 100% fértiles. Y en el caso de no, cuando no hay polinizadores, pues no hay semillas. Entonces, las manzanas no generan esos nutrientes clave porque no necesitan que las semillas se nutran. Y eso es increíble, ¿no? Entonces, son detalles muy bonitos que la investigación pues, nos permite ir avanzando y solo a través de la educación ambiental podemos dar ese brinco. Entonces, pues los invitamos a que ustedes nos comenten, nos digan, plasmen desde su perspectiva qué encontraron. Así como Felicia nos compartió el día de hoy sus comentarios acertados respecto a lo que ella tiene en mente y ya está implementando, pero qué es lo que ustedes han implementado, qué tienen en mente y qué de eso ya les dio resultado. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Eh, en clase tenía dos alumnos que son hermanos y curioso porque cada uno pues escogió sus materias y todo y no iban en el mismo semestre. Y entonces uno se iba una hora y el otro se iba otra hora y los dos usaban su auto. Y su papá para irse a trabajar su auto y su mamá para irse a trabajar su auto. Y el caso es que cuando hicieron su inventario de emisiones, porque ustedes saben que por cada litro de gasolina que se quema se emiten 2,4 kilogramos de CO2 por cada litro. Y entonces, cuando se dieron cuenta de su huella, pues era muy alta. Y curioso porque se organizaron y utilizaron el transporte del campus y eso les permitió dormirse un rato más, no contaminar, porque ya el consumo del diésel del camión del transporte se dividía entre todos y generaba una huella bien chiquita. Y algunos días compartían el auto con su papá o con su mamá y les daba tiempo de comer juntos. Parece mentira, pero a veces el irnos desarrollando en casa, pues nos va aislando de la familia. Y cuando terminaron el semestre, sus papás me visitaron y me dijeron, oye, ¿cómo es que tú les cambiaste esto? Porque nosotros estábamos pensando, ya habíamos invertido tanto en los autos y ahora nos damos cuenta de que un auto es suficiente para nosotros y el tener este sistema de transporte seguro y todo lo demás nos ha permitido acercarnos nuevamente. Y fue algo curioso y eso redujo mucho sus emisiones de CO2, ¿no? Pues los invitamos a que hagan esa reflexión, que pongan sus conclusiones. Les digo, todos los trabajos están muy, muy bonitos, están muy bien estructurados. Nos falta mucho, o sea, porque es un inicio. Entonces, aquí lo que importa es cómo ustedes están empezando a abordar el tema, porque es como tener siempre una hoja en blanco y dices, ¿qué voy a plasmar?
Imagínense una hoja en blanco para escribir un poema, una hoja en blanco para escribir una tesis, una hoja en blanco para escribir su proyecto de investigación. Entonces, en este sentido, siempre tenemos al principio del día una hoja en blanco. Entonces, tratemos de escribir una nueva historia en pro del mejoramiento del ambiente, de su salud, de la familia sobre todo, y de la conservación de las especies y la mitigación del cambio climático. Pues muchas gracias, les agradecemos de corazón que nos permitan estar con ustedes en esta que es su clase, y cualquier duda o comentario, por favor, escríbanos, ¿vale? Muchas Gracias. gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Felicia, por acompañarnos.